Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Lo digo en el silencio de mi habitación, pero cuánto me resisto a testimoniar ante la gente que sostiene que no cree en ti, porque el día en que te conocí salí a clamar a viva voz mi amor por ti. Tuyo es el reino, todo el poder, tuya es la gloria, por sobre todo. Tuyo es el reino, todo el poder, tuya es la gloria, por sobre todo, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Es fácil mantenerme en rectitud con tanta oferta tentando mi vanidad, pero con tu ayuda puedo resistir, aunque me digan que es de tontos será así, porque el día en que te conocí salí a clamar a viva voz mi amor por ti. Tuyo es el reino, todo el poder, tuya es la gloria, por sobre todo. Tuyo es el
Muy buenas noches, damas y caballeros, familia linda de todo nuestro querido Paraguay. Tengan todos ustedes una muy bendecida noche. Señora Cintia Martínez, ¿Cómo estás, César Chipola? Yo estoy feliz de poder compartir otra edición más de Hecho en Casa TV, el programa para compartirlo y disfrutarlo en familia. Obviamente. Muy buenas noches también ahí, familia en casa. Nosotros felices de estar con ustedes. Qué invitada, ¿eh? Por favor. Qué voz estamos disfrutando. Preciosa voz. Un talento joven. Compartiendo con nosotros esta preciosa canción de Enrique Helmers, con quien vamos a estar compartiendo, señor director, después de esta viñeta de presentación, más Hecho en Casa TV. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Seguimos con más Hecho en Casa y aquí, con muy buena compañía, estamos con el señor Enrique Helmers. ¿Cómo estás, Enrique? César, Cintia, hola Has. ¿Se conocen ustedes? Alito ya. ¿Qué voz tienes, Has, Enrique? Realmente es un privilegio que ella esté cantando, es un regalo de Dios la voz que tiene. Realmente que sí. Sos compositor, Enrique, y además sos el productor de Has. Sé que Has está trabajando contigo, es por eso que hoy están aquí los dos compartiendo con nosotros. Ella como intérprete de tus canciones y vos como compositor. Y bueno, hace cuánto que estás con Has como productor? Y estamos desde el año pasado, finales del año pasado. Sí. Empezamos con el proyecto de que ella cante en inglés. Y después me insistieron que componga en castellano y yo decía, no, pero en castellano no me sale. Y bueno, y dijimos, no, vamos a castellano, y la insistencia de nuestro querido, fantástico director Sergio Cuquejo. Sergio Cuquejo, sí. Y empecé a componer en castellano y bueno, este es el resultado. ¿Y desde cuándo estás componiendo, Enrique? ¿Hace cuánto tiempo? El primer tema lo compuse cuando tenía, en el 82, que compuse a mi hermano que había fallecido cuando yo era jovencito, entonces eso me inspiró. Y después compuse 1 o 2 temas así a las novias y eso, y después... ¿Ese primer tema cómo se llamaba? Midnight Wind, Vientos de Medianoche. Dedicado a tu hermano, quien falleció. Mamito, sí. Ya. Y con respecto a la composición, a mí me interesa mucho, cara duramente estoy en eso. ¿Qué tenés en cuenta? Quiero aprender de vos, Enrique. ¿Qué tenés en cuenta para componer? Y yo nunca estudié música. A mí simplemente me viene, agarro la guitarra, toco lo suficiente como para poder componer y voy inspirándome, me va viniendo lo que quiero decir, me viene el corazón, creo que viene de Dios. Y el sentimiento te lleva a cada nota y a cada melodía que me viene al corazón y a la mente, porque si voy a hacerlo con la mente es imposible. Sí, porque hay muchos que dicen, no, yo tengo que retirarme a una isla, tengo que estar solo, tengo que dormir todo un día, toda una semana y después me viene la inspiración, qué sé yo, con cosas raras, ¿verdad? Pero en tu caso no es así. Bueno, mi señora tarda en secarse el pelo. Entonces, para no ponerme nervioso, agarro la guitarra y empiezo. Y hay veces viene y hay veces no viene, pero cuando viene, viene. Muy bien, y hablando de guitarras, hay una guitarra fabulosa de Sion Drums que vos te podés llevar. ¿Y cómo lo vas a hacer? A ver, te cuento yo. Tenés que enviar Hecho en Casa TV, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono. No te olvides de ese número de teléfono al 11222 y esa guitarra que estás viendo ahora te podés llevar. El número está saliendo en pantalla también, Cintia, así que los mensajes lo pueden hacer en tiempo del programa, ¿sí? Así mismo. Bueno, recalcamos esto. Tienen 60 minutos para enviar sus mensajes para ganarse la guitarra. Y ahora es tiempo de pausa, señor director. Y más, Hecho en Casa TV. Muy bien. Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Hecho en Casa TV.
odios para poder lograr lo que me proponga. Fuerte me hizo Dios para no caer en las trampas de este mundo. Y te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Dentro de mí. Libre me hizo Dios para elegir lo bueno y coherente. Conciencia me dio Dios para rechazar lo que no me es conveniente. Y te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Dentro de mí. Con el alma en silencio escucho tus cosas, pues del Padre amoroso solo viene la verdad. Y te buscaré hasta el fondo dentro de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Y te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré y te encontraré dentro de mí. Te buscaré hasta el fondo de mi ser, te encontraré dentro de mí. Yo te buscaré dentro de mí. Yo te buscaré. Y para seguir escuchando la voz de Has González, ¿dónde pensás que vas a encontrar su material discográfico? Obviamente en Music Hall. Claro que sí, porque allí encontrás libros, luces, accesorios musicales, absolutamente todo. No vayas a otro lugar. Anda y visita cada una de las tiendas de Music Hall. Te quiero contar, vos que sos cantante, hasta el mes de agosto tenés el 50% de descuento para grabar tu material. ¿En dónde más? En Da Costa Producciones, el único estudio de grabación en Asunción que te da la solución absoluta a todo lo que buscas. Quiero agradecer profundamente a Ruta 66 por vestir elegantemente a mi compañero César Chipola y a mí. Ruta 66 apoya lo nacional. Y vos ves los calzados que yo calzo. Señora, señorita, vos que me estás escuchando, es la comodidad absoluta. A y D Calzados. En serio, yo no te puedo explicar lo que se siente. Tenés que sentirlo a tus pies. A y D Calzados, la comodidad en tus pies. Bueno, yo aquí en muy buena compañía. Es Has, qué polenta en la voz. Gracias. ¿Cómo es Enrique como productor? Contá un poquito. Y si querés hablar así de que es exigente, decí un poquito lo negativo de Enrique. No, lo negativo. Bueno. No, y en secreto nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. No, es excelente, es un súper profesional, es una persona que realmente busca hacer un trabajo bien hecho, por supuesto muy exigente, muy celoso de su trabajo, obviamente, muy celoso de sus composiciones. Y la verdad que es un privilegio y un placer trabajar con él, estar compartiendo este equipo que es súper importante, ¿verdad? A mí me encanta cantar sus temas, lo siento muy mío, siento sus temas, no sé, me divierto bastante con sus temas. Eso se nota cuando estás interpretando, que lo haces muy tuyo.
y te cuento que 100 puntos por ahí ganaste ahora. O sea, hay un más o menos. Vamos por el tercer material, me parece. Más o ¿verdad, menos así Enrique? rapidísimo. Hablando de material, Enrique, sé que siempre buscando la excelencia, trabajas con estudios, productoras nacionales, pero también grabás en los Estados Unidos. ¿Esto a qué se debe? Empezamos nosotros con varios discos desde el 2007 en inglés, en Paraguay, con cantantes paraguayos, pero yendo a Estados Unidos a reuniones de compositores, etcétera, presentando material, me daba cuenta que no llegamos digamos, a la pronunciación y a ciertos, lo que se llama el slang, el modismo, etcétera, que no lográbamos eso. Entonces dije, bueno, voy a ir allá a grabar allá, y bueno, gracias a ciertas reuniones que tuve allá, conseguí una cantante en inglés y voy y grabo en Nashville. O sea, me reúno allá, llevo el tema, me voy al estudio y grabamos en Nashville, en Tennessee. APT dirían algunos. Sí, acá cerquita. Pero bueno, acá no hay nada que digamos, o sea, Claro, no hay la nada que Costa envidiarle. Producciones, por ejemplo. Creo que hecho en casa, es decir, Paraguay. Sí. Sinceramente no tenemos nada que envidiarle, solo que el inglés es inglés y Claro. hay que cantarlo en inglés. Así Estás es. trabajando como productor musical con el excelente productor y músico Sergio Cuquejo. Sergio, una maravilla. Total. O sea, no es por hacerle propaganda, pero es una maravilla. Es una persona fantástica como ser humano, como profesional, como músico. Es un gran profesional, una gran persona. Y yo debo mencionar que cuántos años juntos ahí, uno al lado del otro, y siempre llevándonos muy bien. El corazón con patas, Sergio. Sí. Exactamente. Un corazón, compadre, un gran corazón. Un gran Gran corazón. corazón. ¿Y cuáles son los planes para el futuro, Enrique? ¿Qué hay más? Quiero seguir grabando en castellano, en español, con Haas, ¿verdad? Seguir este material, es Bendiciones, estamos grabando un tema por semana. El tema de, digamos, el disco es, como dije, Bendiciones, y ahora seguiremos con otros, si Dios quiere. Y también continúo con los discos en inglés. Me hago mi tiempo, me voy a Estados Unidos, grabo y vuelvo. O sea, tiempo no tenés más para Aparte nada. es un ¿eh? empresario a full time, ¿Cómo está haces? como compositor también. Al hablar de compositores, estamos hablando de que utilizas un arte como la música, que es un lenguaje universal. ¿Puedes contarnos qué mensaje es el que querés dejar en el corazón de la gente con cada cántico, con cada canción tuya? Que Dios está ahí, que Dios es una maravilla, que Dios te ilumina, que Dios es la vida. O sea, nada que esta tierra te pueda ofrecer sustituye lo que Dios te ofrece. Y eso está en cada nota que me manda Él, porque Él me envía lo que yo escribo. Qué bueno, qué bueno. Bien, Enrique, Haas, nosotros queremos hacerles un regalo. Por favor, Arriba nos ponemos para de pie. recibir. Fertuns, Fertuns, adelante, por favor. Hay un obsequio para cada uno de ustedes y es la caricatura de nuestro profesional en esto. Fertuns, Fertuns. un gran profesional. Qué en genio. Así es. Ahí Así está. es que, y ahora que se acerca el Día del Amigo, el Día Parece de la muy bien Amistad, esto. pueden contactar también con Fertuns para regalarle a su mejor amigo la caricatura de Fertuns. Ahí está, mira, Enrique, ¿te gusta? Ese sos vos, el original, y ahí está vos en otra Espectacular. versión. ¿eh? Me bajó unos Versión cuantos dibujo. Un poquito aquí a años. esta cámara, Enrique, a esa cámara en el frente. Ahí está. ¿Viste? Igualito. Me bajó unos cuantos años. Ahí, eso es lo bueno de Fertuns también. Muy A bien. ver la otra, Vamos la a de ver la de Haas. Haas. Ahí vemos a Haas. Ahí está Haas, en las manos Ahí de está. Fertuns. ¿viste? Linda. Linda ella, como siempre, espléndida total. Bien, Enrique, Hermoso. nosotros queremos agradecerte por permitirnos tenerte aquí. Vamos a seguir con Más Hecho en Casa, pero ahora tenemos una pausa, Cintia. Así mismo. Vamos a volver ya con la competencia gospel. Tenemos unos ejemplo. participantes hoy de primer nivel, como siempre. Como siempre, obviamente. Así que, señor director, pausa y más. Hecho en Casa TV. Hecho en casa TV. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Más Hecho en Casa TV. Ahora, Cintia, con este
tiempo en el cual vamos a estar descubriendo a nuevos talentos. Hoy iniciamos una nueva ronda. Y bueno, vamos a tener 4 participantes seleccionados quienes han pasado por un casting, un jurado diferente en cada casting hemos tenido, diferente al que tenemos en cada programa. Y bueno, un tiempo realmente para disfrutarlo en familia el que se viene. Totalmente, claro que sí. Me encanta este segmento. A mí también, y sé que a la gente también. Ahora vamos a saludar a nuestro selecto jurado. De lujo, como siempre. El maestro Alberto de Luque. ¿Cómo estás, maestro Alberto? Muy buenas noches para el equipo de Hecho TV en casa y también para la amable teleaudiencia. Muy buenas noches. ¿Cómo es eso de que el orden no altera el valor del producto? Claro, ¿cómo corresponde? Señor Enrique Helmers, gracias por estar con nosotros como miembro del jurado. Gracias a ustedes nuevamente y bueno, es un honor para mí estar acá, ¿verdad? No sea tan duro, maestro, por favor. Que Has estaba diciendo que es muy exigente claro, y todo eso. claro. Maestro, ahora vamos a regular eso, ¿sí? Bueno, Jazmín González. Has, gracias por estar con nosotros ahora Muchas como miembro del gracias. jurado. Gracias a ustedes por la confianza y por la invitación. Bien, nosotros tenemos... ¿Te sentís bien? ¿No ¿Y sos eso? vos, acaso? ¿Qué está pasando, producción? ¿Qué es ese ruido tan molestoso? ¿A alguien del jurado? ¿Qué? Do, re, mi, fa, ¿Quién? sol. ¿Y esto? Pero por favor. Uki, Oki, ¿qué haces acá? Oki. Hola, ¿cómo está Carolina? Ah, Voy a Cintia, sentarme a perdón. Oki, ¿sí? Señor César Cebolla, ¿cómo estamos? No podés. Lo de Oki. cebolla es porque te equivocaste de programas, de Oki, programa, claro. Oki. Estamos en Hecho en Casa TV. ¿Vos qué haces aquí? No, lo que pasa es que yo me escribí y estaba cansado que nadie me llamó. Entonces ya vine ya. ¿Te escribiste para qué? Para el casting. ¿Para el casting? Sí. No, ¿Vos sabías Oki, algo de esto? No. Sí, es Acá que te traje escribí- todo mi discografía. Toda pero tu sí, discografía. ¿Qué Mira lo ladrón que es este, esto. Oki? Mira lo que es. Mira lo que es. Truchelli Qué total. bárbaro, no. Oki, sos Bueno, no caradura. vamos a- Hoy había asado en casa. Falté para venir que el jurado me califique. El jurado te califique. Sí, que le demos la Y por si oportunidad. acaso, Vos me hablas en serio, Oki. ¿Vas a cantar? si no entro en el casting. Mira un poco. Que- Me estás serruchando el piso. Nuevo conductor. Nuevo conductor, Oki. Oh, jurado número 2, dice. o sea que Has, ahí fuiste, Sí, ¿eh? no, ya. Si no entro en el casting, Este entonces es un caradura. ahí se- Pero Yo digo. quiero que el jurado me califique. A Entonces ver, te animás a muy bien. cantar ahora. Por Yo mi- no me acuerdo del casting tuyo, Por te voy a mis ser sincero. cualidades. ¿Te animás a hacerlo ahora entonces? Así se dice mis cualidades, ¿verdad? Y no sé, en tu Una de caso- ellas entonces. Vamos a ver si es una Vamos a ver. cualidad o un espanto, ¿sí? Pero te vamos a escuchar cantar, Oki, ¿te parece? Dale. ¿Te animás? Pero una estrofa nomás porque no practiqué bien. Ah, Una al final. estrofa, bueno, algo es algo. Señores jurados, por favor, Por favor, atención. mucha atención. Sí, Invitado ahora. número 1 de la noche, viniendo de su casa, estamos hechos en casa, y viene así. Oki fue a la guerra, turun, tutun, tutun. Oki fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Ja, 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 ja. No sé cuándo vendrá. Por favor, perdón de la audiencia por esto. ¡Qué desastre! Dios Oki, mío. yo te recomiendo, no soy el jurado para nada, pero yo te recomiendo que sigan el programa de cocina, Oki. Me parece muy bien, ¿eh? Pero esa es mi calificación, pero yo no soy miembro del jurado. Pero Voy a pedir a alguien don que... César Chipola, ¿puedo Señor. escuchar al jurado, por Sí, favor? alguien que sabe, claro, por eso yo di mi opinión. Ya, Maestro, y a ver. encima quiero que escuchar de Alberto A de ver. Luque, bueno, ¿me va a dejar hablar, por favor? que no vive en Luque. Qué terrible. Maestro Alberto Luque, por favor, podría. Bueno, la verdad que hay poco. Ay, ¿Poco de qué? Para calificar. ¿sí? ¿Eso es bueno o es malo? No, No, lo que pasa es que el playback me falló. Ah, te falló el Sí, playback. me falló. Yo creo, mira, te voy a dar un sano consejo. Eh, Dedícate a la cocina. Está todo dicho, Oki. Lo siento, querido amigo. El maestro Y entonces Alberto. me quedo como jurado. Qué desastre, A ver, por favor. quédate ahí, Oki. Ah, es- Ah, y es más, A ver. estaba viendo Hay el más programa, aquí, ¿verdad? hay Ahí más. por ahí afuera, ¿verdad? A ver. Y le dieron regalo a todo el mundo. Así es, como ¿Qué siempre. regalo? ¿Y yo? ¿Qué te puedo regalar? Mira, recuerdo, ¿querés esto? No, y Hola. la caricatura, no Ah, sé la A caricatura ver, Fer, vení, exigente. adelante, por favor, Fer. Llamale un poquito a Contale, Fer. vení, Fer, decile que... ¿Escuchaste ¿Podemos hacer vos? una caricatura de él, por ejemplo? No.
¿No? No, ¿por qué no? El contrato decía artista, invitado y participante, no decía nada de muñeco. Oye, ma. No, espera, mira, tengo cualidades, soy colindo. No, es un desastre. Oki, anda a la cocina ya, déjate hinchar acá, por favor. No, pero igual puedo quedarme aunque sea de ayudante, ¿verdad? Se puede quedar como no ayudante. sé, por ahí como estatua, ahí estás perfecto, Oki, súper bien. Pero sin hablar, ¿puede ser? Sí, sin hablar y sin cantar. Es un personaje. Es un personaje, Yo, señor productor, ¿puedo pedirle a Oki que sea el que presente a nuestro primer participante? ¿Sí? Puedo. Oki, sí, a nuestro primer participante. ¿Cómo se llama? Se llama Débora Núñez. Vos solamente pedile al director que presente el BTR de nuestro primer participante y él se encarga, ¿sí? Ok. Dale, fuerza. Señor director, esta noche yo presento el primer BTR del primer invitado, por favor. Débora Patricia Núñez Ortiz, 24 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Asunción. Estudiante de Derecho. Damas y caballeros, con ustedes, Débora Patricia Núñez Ortiz. Bien, tenemos a nuestra primera participante, ya la conocimos más, a Débora, jovencita. Y es nuestra primera participante, no nuestra primera invitada, como decía. Oki hace todo mal. Es un Qué bárbaro. terrible, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a escuchar a Débora Patricia Núñez Ortiz con esta canción titulada Pensaba en ti. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La canción a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón date el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón
preciosa, preciosa Débora y Preciosa preciosa su canción. voz también. Oki, ¿escuchaste? Eso es cantar. Eso es cantar de Excelente. verdad, Oki. Me saco el sombrero. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cas González, por favor, ¿podrías aconsejar a nuestra participante? Hola Débora, ¿cómo estás? Un gusto escucharte cantar, tenés una voz preciosa, tenés un desempeño interesante. Algunas de las cositas, de los detalles que me gustaría aconsejarte es sobre el tema de... Veo que tenés mucha facilidad con tu expresión corporal y eso es algo, esa es una virtud muy interesante, pero siempre es importante direccionarla y trabajar bien de acuerdo a lo que sea la música y estudiarla un poquito para la música, ¿verdad? Eso uno. Y dos, en el tema de los vicios vocales, que a todos nos pasa, que es de repente los excesos de ligaduras y cosas como esas. Pero tenés un muy buen desempeño y te felicito. Bien, muchísimas gracias, Has. Gracias, Débora. Señor director, vamos a conocer a nuestro segundo participante de la noche, por favor. Diego Alfredo Rodríguez Torres, 25 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de San Lorenzo. Estudiante de psicología. Damas y caballeros, con ustedes, Diego Alfredo Rodríguez Torres. Bien, tenemos a nuestro segundo participante, ya lo conocemos, psicólogo, ¿eh? Psicólogo, Psicólogo, imagínate. hoy cantante. Que no te trate nunca, compañero. No, yo me alejo nomás de él. Bueno, hoy lo vamos a escuchar cantar. Vamos a conocer su talento en el canto, así que presentamos a Diego Alfredo Rodríguez Torres con la canción Al taller del maestro. Aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo. Y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega su negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro Ay, allí, ay, el sol se pondrá. Al taller del maestro Ay, carpintero de mi alma, aquí está. Al taller del maestro No importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro Aunque me duela, yo sé que eso me ayudará. Mi buen Señor, mi buen Jesús. Al taller del maestro Al taller del maestro vengo. ¡Perfecto! Con la fuerza que merece, ¿verdad? Así mismo, y qué bueno lo que estaba diciendo, que podemos Así acudir al taller del maestro, que él está para restaurarnos. Gracias a él. Gracias a él, ¿verdad? Señor Enrique Helmers, por favor, ¿podrías aconsejar a nuestro participante? Sí, Diego. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. En afinación, yo te diría que podés, te falta un poco de aire
y de cortar un poco cuando hay que cortar para respirar y poder sacar con entusiasmo esa voz. Yo creo que está bastante afinado, solo por la falta de aire que algunas partecitas te falló, ¿verdad? También la expresión. Muy bien, muchísimas gracias Enrique, gracias Diego. Nosotros vamos a ir a una pausa. No estoy muy de acuerdo con el jurado, pero bueno, él es el compositor. Él es el que sabe, Oki. Vamos a la pausa, Oki. Envía la pausa al programa y volvemos con más Hecho en Casa. Enseguida volvemos con más Hecho en Casa. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Y así como esa guitarra preciosa que estás viendo, hay millones de instrumentos que te están esperando en Sion Drums. Claro que sí, porque en Sion Drums vive la música. Pirámide, materiales de construcción, ¿qué estás esperando? Si querés construir algo, obviamente lo encontrás absolutamente todo allí. Materiales de construcción, ferretería y los contenedores que son absolutamente necesarios para mantener una buena construcción. Agradecemos a Tapicor por los muebles que nos proporcionan aquí en Hecho en Casa TV. Y las chicas del ballet tienen tanta energía porque todas ellas se alimentan con Don Julián, panadería, rosticería. Y vos también comunicate al número que aparece en pantalla y haz tu pedido, que son una delicia absoluta. Bueno, Cintia, evidentemente vos también estás alimentada por Don Julián, ¿eh? Pura pila, Cintia. Seguimos con este tiempo especial en el cual estamos con el concurso de canto gospel aquí en Hecho en Casa TV. Tenemos a nuestros participantes, ellos son Raquel González y Josía González, a quienes vamos a conocer más con la ayuda tuya, señor director, por favor. Raquel González, Josías González, de 16 y 17 años de edad. Se presentan como dúo. Vienen de la ciudad de San Antonio, estudiantes de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Raquel y Josías González. Aquí en el concurso gospel de canto en Hecho en Casa TV disfrutamos de esta preciosa canción. Quienes nos van a interpretar son Raquel y Josías González. La canción titulada Te Necesito. Yo me leo sobre el viento que asusta la paz, yo me leo sobre toda prueba y tempestad, yo me leo sobre toda afán y ansiedad, yo me leo. Yo no sueño con alas, yo no sueño con capa. La realidad te enseña, la fantasía te atrapa. No quiero fantasía mientras la vida se me escapa. Yo decidí volar sobre lo que el sol me tapa, sobre toda tormenta que amenace mi sueño. Levanto el rostro y sigo mi jornada con empeño, porque la autoridad otorgada por Dios mi dueño. Porque de allá arriba todo problema se ve pequeño. Si viene algún gigante en mi contra no me escondo, sino que en el nombre de Jesús con valentía respondo. Esta es la noticia, si hay algo que me asfixia, sé que te tengo a ti, tú eres mi sol de justicia. Lo que
visión de los ojos, visión del corazón. Has hecho mal de lejos del infierno su intención, cual me hace caminar con mucha precaución. Quiero equivocarme cuando esté decidiendo, quiero cumplir mi meta, quiero seguir creciendo, sin que me contamine con lo que determine. Seguir hacia adelante y no mirar por donde vine. Tomo una decisión que a mi vida renueva, la cual borro el pasado, tengo una vida nueva. Por eso ante los vientos no me escondo en una cueva, sino levanto vuelo aunque truene y aunque llueva. Sé mi naturaleza, yo sé que fui llamado, por eso si fracaso no me quedaré sentado, sino que con la fuerza de aquel que me ha llamado, sigo la travesía hasta que haya terminado. De noche, de día, sigue siendo mi guía y me ayuda y mi paz. En los cuales hay oscuridad, sos en necesidad, mi descanso y mi tranquilidad. Eres mi verdad. Raquel González junto a JGC para Hecho en Casa TV, la producción que apoya el arte gospel de la nación. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué final, eh! ¡Qué final, por Cintia! favor. ¿Cómo es esto? A ver si sale. Maestro Alberto Luque, ¿podrías aconsejar, por favor? Muy bien, me encantó. Por favor, maestro. Bueno, Raquel, tenés que cuidar un poquito más tu afinación, ¿eh? Comenzaste además un poco muy grave. No se entendió prácticamente lo que dijiste. Vos, Josías, lo hiciste muy bien. De cualquier manera, tenés un material de canto, Raquel, así que a seguir adelante y felicitaciones. Bien, muchísimas gracias a los hermanos, 16 y 17 años, Chiquititos. Raquel y Josías González, con mucho futuro aún. Gracias, maestro Alberto. Señor director, vamos a conocer a nuestro siguiente participante de la noche, por favor. Fiorella Ábalos Duarte, 13 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Luque. Estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Fiorella Ábalos Duarte. Uy, Cintia, 13 años de edad. 13 años. Yo no sé qué hacemos hoy yo todavía, que no nos animamos Bueno, un a poquito cantar. más no tengo yo, Cintia, un poquito más. Bien, vamos a escuchar cantar ahora a Fiorella Ábalos con la canción Tu arte en mí. Llegas tú con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. Porque mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña, cuando tu nombre mi voz clamó, y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír, hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. En vez de odio, amor, en vez de enojo, perdón, en vez de amargura, sonrisa, en vez de muerte, vida, en vez de señalarme, amarme, enseñaste. Todo eso es arte, todo eso es arte.
Solo te bastó con sanarme las heridas, tu arte en mí. Muy bien, Fiorella. Qué lindo, qué lindo. Qué Bravo, lindo. bravo. Está Súper bien. difícil esto, Cintia. Sí, ¿eh? está difícil. Duro trabajo para el jurado. Así Por es. favor, Has González, ¿podrías aconsejar a nuestra participante? ¿Qué tal? Buenas noches, Fiorella. Te quiero felicitar por tu presentación, te quiero felicitar porque con tus 13 añitos tenés un potencial impresionante, es un placer haberte escuchado. Sí hay algunas cositas que me gustaría ver corregir, como por ejemplo, de repente la precisión en las notas que vas a ir cantando, porque eso de repente genera una sensación de desafinación que en realidad no pasa, sino que es una falta de precisión nomás que se adquiere vocalizando. Pero te felicito porque tenés muchísimo potencial y adelante. Gracias. Bien, muchas gracias, Has. Gracias también a nuestra participante. Yo ya me Está como que adueñé. tenés posado en los pies, ¿eh? Aunque ahí no se usa, ¿eh? No, ahí no se usa. Totalmente, me quedo en la batería yo. Así mismo. Pero vos no esperes más. Envía al 11222 Hecho en Casa TV, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono, que muy prontito esta guitarra puede ser tuyo. Volvemos con más Hecho en Casa TV después de esta pausa, señor director. Hecho en casa y talentos por un sueño alcanzar. Hecho en casa y talentos por un sueño alcanzar. Bien, Cintia, llegamos al final del programa en el cual vamos a estar conociendo el veredicto del jurado. Así que, Cintia, vos hiciste la promesa de que vas a bailar, ¿eh? Acordate, estamos llegando ya al final. Hoy no bailaste otra vez, todo, pero claro. seguí practicando. Ahora haz lo tuyo. Anda, trae, por favor, el sobre con el veredicto. Señor director, viñeta de presentación del veredicto, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, nosotros queremos agradecer a los miembros del jurado. Señor Enrique Helmers, muchísimas gracias. Has González, muchísimas gracias. El archiduque Alberto de Luque, gracias por estar con nosotros en esta noche. Se viene un tiempo especial, Cintia. Vamos a estar conociendo el veredicto del jurado. Así mismo. Bueno, Cintia, ¿vos tenés algo que comentar a la gente? Sí, por favor, presten muchísima atención. La Clínica Odonto Andraus te regalan, Hecho en Casa TV, 4 tratamientos de frenillos completamente gratis. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tenés que enviar frenillos en Odonto Andrau, más tu nombre completo, más tu número de cédula. ¿A qué número? Al numerito que está apareciendo en pantalla. 0986 60 91 08. Así mismo, porque mismo. para nosotros tu sonrisa es lo más importante. Bien, yo quiero invitar al gerente general y a su familia. Como este es un programa para disfrutarlo en familia, quiero invitar al señor Carlos Robotón, a su esposa y a su bella princesa. Hola, Carlos. mismo, ¿Cómo estás? Qué bienvenido. gusto tenerlos. Señora. Hola, Mucho gusto estar princesa. acá también. Bien, nosotros vamos a conocer hoy al primer ganador de este hermoso premio y tan útil, ¿no? De Odonto Andraus. Así que eso va a estar a cargo del señor Carlos Robotón. Ok, muchísimas gracias por estar nos recibiendo acá en el programa Hecho en Casa, yo y mi familia. Al final, el programa es para la familia, ¿verdad? Claro. Totalmente. Y antes de hacer el sorteo, queremos entregar un regalo precioso acá que estamos, ¿verdad, Marina? Está lleno hoy de cosas. Exactamente. ¿Verdad? ¿Esto es para mí? Este es para vos. ¡Wow! Así mismo. No son frenillos, ¿verdad? muchísimas ¿No son No, frenillos? no son frenillos. Abrí, por favor. Vamos a Lindos son. abrirlo. ¡Wow! Estoy Oh. enamorada. Mira qué belleza. Rocío, por mira un favor. poquito, tiene En mi nombre de la nombre. clínica entregamos a ustedes con mucho gusto ese regalito. Ah, muchísimas Wow, muchísimas gracias. Qué Gracias, preciosa gracias, atención. señora. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bien. Aquí está la lista. Nos estamos llenando de cosas. Perdón, esta es la lista de los Así es, cuando hay participantes cosas para durante la regalar. semana Mucho para que regalar. salió en la radio y también ahora acá en vivo vamos a estar sorteando, ¿no? Entre los 65 participantes, el primer premio de los 4, quedan todavía 3, participen por favor. La Clínica Odonto Andraus vai ficar muy feliz en recibir a ustedes allá en nuestro local.
Fue muy bien, ¿no? Fue súper Fue bien. muy bien, súper realmente. bien. Ese sorteo para el frenillo metálico convencional y también el tratamiento completo, ¿no?, de ortodoncia durante 2 años, totalmente gratuito. El primero vamos a estar entregando hoy entonces. Ahora, Sí. exactamente, hoy mismo. Bueno, si pueden Cintia, ayudar, por favor. ¿vamos a hacer ahora? Ahora mismo, vamos a hacerlo ya nomás. La gente ahí en la casa está expectante, Carlos. Todo un lujo, Mucha Todo un cualidad lujo. acá. Voy a pedir Muy para que bien. Tu esposa, Mario los claro. pueda sacar. Para que se vea que todo es absolutamente transparente. Muy bien. El Es- número 60, ¿eh? El número Exactamente, 60. Y vamos a 60. ver a quién corresponde. Trouxe 2 Solo vos, que carpetas sos más para rápido. corroborar, ¿no? Mientras tanto, ¿podías recordar el número al cual deben escribir, Carlos? Sí, sí, sí. El número que está para que usted pueda Sale en participar pantalla, es el 0986 60 9108. Enviar su nombre completo, ¿verdad? También frenillo es en Odonto Andraus y sus 3 últimos números de cédula. Recordando que solamente una única mensaje es necesario. No necesita enviar más que una. Del mismo teléfono puede venir varios nombres, no hay problema. Pero su nombre solamente una única vez. Bien, claro. Entonces, ahora aquí en Hecho en Casa TV conocemos al primer ganador o ganadora de este hermoso premio de Así, Odonto Andraus. presten atención, familia completa. Muy bien. Joel Trinidad, con la terminación 351. Joel, te ganaste. Bien, Joel, aplausos. Lo vamos a tener Joel. aquí en el próximo programa entregándole el vale correspondiente. Así mismo. Y Cintia, también nosotros queremos destacar que nuestros ganadores de hoy, primer y segundo puesto, se llevan un tratamiento, ¿no? Un regalo estético. de Odonto Andraus. Odonto Andraus cuida a nuestros participantes, nos cuida a nosotros. Claro, porque para ellos su sonrisa es lo más importante. Así mismo. así Bien, mismo. vamos a conocer ahora a los ganadores, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, a ver dónde estamos, Cintia. Ahí estamos. Nuestro segundo lugar corresponde a Fiorella Ábalos. Fiorella, Aplausos para Fiorella. Muy bien. El primer puesto corresponde a Débora Núñez. Muchísimas felicidades. Carlos, yo te pido que puedas entregar los vales a nuestros ganadores. ¿Vos tenés los vales? Sí, acá tengo Ahí los está. vales. Estamos llenos de papeles. Sí. Bien, mientras Carlos hace esto, nosotros queremos agradecerles, familias, por estar con nosotros sábado tras sábado disfrutando de Hecho en Casa TV. Próximo sábado, más Hecho en Casa TV para disfrutarlo En familia. Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66,